Buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro programa Entrevista Un Poco de Dios. Hoy con nuestra invitada especial, Angélica Delgado, gran empresaria y escritora. Con nuestra canción de promoción de nuestro intro. Esperemos que todos puedan irse conectando a esta gran entrevista que hemos estado preparando todos estos días. Acá tenemos a nuestra querida Angélica. Bienvenida, Angélica, bendiciones. Hola, Pastor, bendiciones, amén, amén, espero que estén muy bien. Claro, aquí estamos, gracias a Dios, en esta gran entrevista el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Estamos dándole acá un tiempito que la gente empieza a conectarse. Esperemos que tengamos una buena sintonía el día de hoy. Y bueno, aprovechamos este tiempo para darte gracias por estar con nosotros en nuestro espacio, en esta entrevista de Un Poco de Dios. Porque es un poco, porque tenemos muy poco tiempo para hablar de tantas maravillas y misericordia que el Dios eterno ha tenido con nosotros, pero esperamos que en este corto momento tu testimonio, tu trayectoria y tu vida también pueda inspirar a otros a seguir avanzando. A ver, bueno, Angélica, vamos a aprovechar el tiempo, porque igual esta entrevista queda grabada para nuestros seguidores y perseguidores, todas las personas que nos aman, todas las personas que nos siguen. Pues, Angélica, un gusto tenerte acá con nosotros. Bueno, las pantallas, los micrófonos son tuyos para que, bueno, des primero el saludo y, bueno, comencemos luego con la entrevista. Qué bueno, Pastor. No lo veo, veo la pantalla, su pantalla oscura, no sé si es que es mi internet. Sí, eso pasa mucho en las entrevistas, pero luego sale completo el video. Ok, está bien, bueno, qué bueno, bueno. Bueno, gracias por la invitación, muy agradecida a Dios, pero y pidiendo disculpas porque el día de ayer no me pude conectar, tuve una emergencia con mi niño, y entonces, bueno, hemos andado de corre, corre, pero bueno, ya estamos aquí. Eh, Agradecida a Dios porque, bueno, usted conoció parte de mi testimonio y las personas que vayan conectando o que lo vean después de la grabación, que quede grabado, puedan conocer un poquito de mi testimonio. Mi Sí, libro. y bueno, del libro. Ahí a eso vamos dentro de un momento, Angélica. La pregunta que siempre le hago a mis invitados, porque ciertamente hay personas que no conocen del todo a nuestros invitados, porque aunque es de corte cristiano, hay gente que nos sigue, que ciertamente a veces tampoco son cristianos y nos conocen a todos, pero esta es la pregunta que siempre les hago, la primera pregunta a todos los invitados: ¿quién es Angélica Delgado? Bueno, soy una mujer mamá, soy mamá de un niño de 4 años y medio, dedicada desde muy joven al mundo de los negocios, eh, apasionada por las cosas de Dios, a pesar de todo lo que pasé siendo casada con un pastor. Me dedico actualmente a los negocios en la parte de las inversiones. Y bueno, Dios me permitió escribir un libro para escribir parte de mi testimonio, eh, de mis vivencias durante el noviazgo y el matrimonio con un pastor. Entonces, bueno, básicamente ese es mi primer libro, aunque ya el segundo está adelantado. Ahí cuento parte de mi historia, de cómo salí, de cómo estuve a punto de morir, de cómo Dios en su misericordia, me pudo sacar y librar, de todo lo que estaba, de toda la historia de terror que estaba viviendo. Y eso es lo que hoy van a conocer un poquito, parte de mi historia a través de ese libro, que se titula Atrapada. Fíjate, qué bueno que aclares eso. Era una de las preguntas que tenía aquí latentes para ti, para que la gente supiera de qué se trataba el libro, si era una fábula, si era de un testimonio de otra persona, vivencia de otra persona, si era algo desde la psicología, desde lo motivacional, pero como estás diciendo, pues estás indicando, es una vivencia tuya, es un testimonio real de lo que viviste y lo plasmaste en el libro, ¿cierto? Y eso es la vivencia real. Lo único que yo cambio en el libro, y que si coloco más en el libro, bueno, pues un bestseller que a su momento Dios permita que llegue a muchas más personas. Es una vivencia, o sea, una historia de la vida real. Es lo que yo viví en carne propia, el, el haber creído encontrarme a un príncipe azul. De hecho, el libro yo lo digo, que yo pensé que había conseguido al príncipe azul y no sabía que estaba entrando en las garras de una película de terror. Pero es una vivencia
real, o sea, una vivencia totalmente real, ahí no hay nada inventado. Los nombres que de las personas reales los cambiamos por seguridad, pero todo es real, desde que conocí a esa familia cristiana, desde que tuve noviazgo, desde que me casé, todo es muy real. Entonces, desde ese punto de vista, ¿crees que te casaste con un pastor o que alguien que te engañó diciendo que era pastor? No, sí, yo me casé con un pastor, de hecho nos casaron sus padres que son pastores. Solo que nadie sabía que él tenía una doble vida desde muy joven, siendo homosexual y pedófilo con niños jóvenes adolescentes. Entonces, bueno, aunque habían rumores muchos años atrás, ellos se cambiaron de zona, de iglesia, y bueno, esos rumores como que dejan de existir, pero nosotros nunca nos dimos cuenta, nosotros nunca supimos nada. Y bueno, yo me casé con ese pastor al que vi casi que perfecto al nivel de Dios, como lo cuento en el libro, y de ser una mujer independiente, segura de sí misma, me comencé a olvidar de mí y a comenzar a solo atender y ver a ese pastor perfecto. Y ahí fue donde comenzó mi historia de terror porque comencé a deprimirme. De hecho, yo lo cuento en el libro, yo me di cuenta de toda la verdad el día de mi boda, en la noche de luna de miel, que no hubo ninguna luna de miel, pero decidí callar por miedo a la iglesia, a dañar corazones, y ahí me quedé durante casi 3 años al borde de morir físicamente y bueno, Dios envió personas para poder librarme y salir de esa película de terror. Pero duré ese tiempo muy aislada del mundo, tratando de que otras personas no se les dañara el corazón, sino que comencé a encerrarme a mí misma para poder cubrir a otros. Y eso fue uno de los errores que no volvería a cometer en mi vida. Entonces, ¿crees que estabas en un proceso que dices que a punto de morir? ¿Fue a causa de la depresión, de la vivencia o por casarte con un narcisista o un homosexual? ¿O combinaba ambas cosas? Todo junto, o sea, se combinó de que mi ex esposo él es pastor, de hecho todavía él está, por cierto, él sigue su pastorado, no aquí en Venezuela, o sea, él sigue en Colombia, se fue a Colombia, allá sigue sus vivencias, que ya no es mi asunto, ¿no? Pero aquí en Venezuela no, dejaron de predicar, dejó de tener iglesia, y sí, la depresión fue por entender que me casé con un pastor que tenía doble vida, después más adelante descubrir que abusó de un familiar menor de edad, y todo eso, pues, todo ese tipo de cosas afectaban mi salud mental y física, porque imagínate yo pensar que quién me iba a creer después o quién iba a creer mi historia de terror. Pero gracias a Dios había muchos testigos que yo no sabía que existían del pasado de él, que comenzaron a hablar, cuando me dieron cuenta que me divorcié, y bueno, nada, todas las pruebas en las redes, todo ese tipo de cosas que empezó a llegar. Y bueno, nada, ya cuando tú estás tocando el fondo y ya sientes que vas a morir, bueno, llega esa lucecita, ese mensaje de Dios, esos ángeles que Dios envía para que uno pueda salir adelante. Pero fue muy duro esa etapa de mi vida, porque tuve que decidir por mí. Yo en el libro lo escribo, hay un título del libro que dice tenía el derecho de elegir, el derecho de elegir. Y también explico que cuando tú dejas de amarte a ti mismo, que es un mandamiento de la Biblia, amar al prójimo como a ti mismo, entonces ya tú pierdes tu identidad y otro decide por ti. Y era una persona muy narcisista y yo, como yo lo repito en el libro y lo escribo, después de ser una mujer independiente y libre, me convertí en una mujer dependiente, que no podía caminar, no podía salir sola si no era con esa persona, con ese pastor, porque la mente te la trabajan tanto cuando tú eres débil que, sabes, ahí ya no puedes avanzar sola. Pero como yo siempre digo y me preguntan, ¿cómo tú puedes creer en Dios con todo lo que pasaste? Y yo creo que sin Dios no hubiese podido salir. Y por eso Correcto. Dios para mí es lo primero, porque sin Él no hubiese salido de esta película de terror que tuve en esos ¿Cómo, cómo, años. cómo llegas a descubrir este engaño? Buena pregunta, buena pregunta. De novios nunca lo supe, más sin embargo, en un momento que vi algo, porque su pareja tenía más de 14 años con él, era su mejor amigo, y de repente se desapareció de nuestras vidas cuando decidimos casarnos. Y cuando
descubre el engaño es en la noche de nuestra boda, cuando en la mañana no hubo luna de miel, porque él también sufrió una parálisis facial por tanto estrés de la boda, según todas esas cosas, y bueno, yo le creí. Esa mañana de la luna de miel, al siguiente día de la boda, yo veo su teléfono y ahí descubro que toda su identidad. Más sin embargo, como trabaja el narcisista, eh, trabajó mi mente diciéndome que solo estaba asesorando a un joven que estaba en Panamá, y así comencé a descubrir todo. Siempre lo negó hasta después de los casi 3 años que ya se supo toda la verdad y bueno, ya él tuvo que decirme que sí era verdad. Pero yo lo descubrí al siguiente día de habernos casado. Más sin embargo, le creí que eran asesorías a jóvenes homosexuales, pero sin embargo veía más cosas raras, siempre tenía era solo amigos homosexuales jóvenes. Todo ese tipo de cosas me llevó a mí a descubrir todo estando casada. Y quien me comprueba todo es su pareja de 14 años, que es su mejor amigo, fue su mejor amigo. Y así fue que pude liberarme y decir, bueno, ya, 6 meses lo quise apoyar antes de divorciarnos, antes de los 3 años. Pero no, cuando una persona no busca ayuda, pues simplemente no puedes hacer más nada. Tienes que tú liberarte y decidir por tu vida. Y tu intención, tu objetivo y propósito al escribir este libro para que conozcan tu historia. ¿Cuál es el propósito de plasmar toda esta historia y que la gente la conozca? Bueno, para mí mi historia es mostrarle a las personas que no solamente casarse con un pastor homosexual, como me tocó a mí. Tú puedes estar atrapado en la vida con muchas circunstancias, con una pareja que no es homosexual, con una mujer que te hace daño, narcisista, en una emoción, con el dinero, con el trabajo. Hay tantas cosas en la vida que ahora hacen que las personas estén atrapadas. Yo en ese libro, mi centro no es la historia central no es que me quedé ahí atrapada por ser esposa de homosexual, no, yo salí adelante, mi historia de superación es cómo lo logré, yo de hecho doy 10 pasos de cómo recobrar la identidad, porque no solamente es descubrir que te casaste con un hombre homosexual, sino el hombre que tú creías tan santo a nivel Dios, con toda una historia de terror. Entonces, ¿cómo recobras tú una identidad después de estar atrapado en una relación que te dañó? Que quizás no fue con un pastor o un hombre homosexual que cubrió su imagen contigo, pero sí en un matrimonio donde te fueron infiel, donde te golpeaban, bueno, etcétera. Ahí en el libro yo me centro de cómo superar, de estar atrapada, sentirte libre. Yo escribo mucho la historia de la mariposa azul, hablo sobre esta historia de la mariposa cuando es crisálida. Bueno, así Ah, se siente uno atrapada, con dolor. Pero ¿cómo salir de este mundo de depresión? De repente nadie te fue infiel, de repente no tuviste un esposo homosexual, pero te sientes atrapado en la vida porque exacto. estás deprimido, porque estás deprimido, tienes cualquier cosa en tu mente, pero hoy en día yo me asombro la cantidad de personas que me escriben, que leen mi libro a través de Amazon y están atrapadas en circunstancias de la vida que no pueden salir. Y mi libro es más que un manual, más que contar una historia, es un manual de cómo superar, de estar atrapado a estar libre, de cómo recobrar tu identidad, de cómo volar como una mariposa después de estar atrapado en la crisálida de esa oruga. Explico cómo una persona puede ser segura de sí mismo y caer en las trampas y ser una presa fácil. El título de uno de mi libro, el escrito de mi libro es Presa fácil. Cómo ser presa fácil para un depredador. Y es cuando tú dejas de amarte a ti mismo o a ti misma, cuando ya tu interés por ti ya no es el mismo y comienzas a interesarte por otra persona. Y Y siempre lo digo, nunca vas das tanto para los demás que te vuelves ausente de ti mismo. eso mismo. O sea, es una locura porque tú dices, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento me perdí? Por eso mi libro llega a ser un manual de que explica cómo devolverte a ese lugar, a ese centro donde caíste y cómo salir, sea la circunstancia que sea. Porque en mi caso fue haber estado casada con un pastor narcisista y aparte homosexual, y aparte anda libre por el mundo,
igual usando a jovencitos con su imagen de pastor. Entonces, claro, tú dices, mi centro no es hablar de él, es hablar de cómo yo superé haber caído Claro. en ese, en en esa vida y ese mundo de terror, que de verdad no se lo deseo a nadie, pero superé salir y puedo decirle a otras personas que sí pueden salir. De mi libro viene Mira, siendo un Angélica, manual. ok, fíjese, hay unas personas que quizás han salido de una relación como tal, ¿verdad? Donde se sintieron atrapadas o descubrieron algún tipo de situación, pero aunque se rompió la relación, aunque ya ha pasado un tiempo, que la otra persona quizás hizo su vida, todavía se sienten atrapadas emocionalmente y atadas con esa persona, porque a pesar de que ha pasado el tiempo, todavía están deprimidas y no han podido levantarse de la situación tan dura que vivieron. ¿Qué le dices tú a este tipo de mujeres o personas que se rompió la relación, ya no están, pero todavía están atrapadas? Algo que tengo aquí y que le digo a las personas que se lo graben aquí en la mente, en el alma y en el corazón y que se quede en su espíritu. No te amas a ti mismo. O sea, ese es el centro. Yo salir de una relación donde estuve atrapada y que todavía, o que hubieron muchas circunstancias, traumas, dolor, una relación tóxica, y que todavía estés ligada a esa persona, es porque amas más, crees tú amar más a aquella persona, que a veces más apego que amor, que a ti misma. A ti mismo, cuando un ser humano se ama a sí mismo, sea la relación que haya tenido, el proceso que haya tenido, por más duro que sea, créame que consigue la paz, la solución, la calma en medio de los problemas y la tormenta, pero debe conseguir el rumbo a volver a amarse a sí mismo. O sea, cuando nos amamos a nosotros mismos podemos salir de estar atrapados. No, no hay otra respuesta. Y siempre lo digo, ese es el centro del problema. Cuando dejas de amarte a ti mismo y amas más a tus hijos, a tu pareja, al dinero, a todo, menos a ti mismo. Por eso es que estamos tan cargados de tantas cosas, porque nos olvidamos y empezamos a absorber, porque quiero amar más a esta persona, porque quiero solucionar a esta persona, porque quiero ayudar a esta persona, porque quiero ayudar a mis hijos. Y ya no, nosotros no podemos más. Entonces suelta y comienza a amarte a ti mismo y el estar atrapado te vas soltando, te vas liberando. Eso es un trabajo de menor a mayor, que comienza con el amor propio. ¿Y ¿Cómo crees que cómo crees que influye la fe en Dios en todo este proceso? es lo más importante? Si yo no hubiese tenido fe en Dios, no hubiese podido salir, créanme. Mira, aquí no hay psicólogo, yo iba a psicólogo escondida, yo iba a terapeutas. Aquí, si no tienes fe en Dios, en que te pueda ayudar, eh, en que puedas orar o rezar, como tú lo llames. Yo lo dije en una entrevista pasada, porque siempre me preguntan, ¿cómo crees en Dios si pudiste vivir algo tan traumático? Créame que en el libro yo no cuento ni el 20% de lo que viví. O sea, eh, de vivir con alguien que hiciera tantas cosas y tú permitieras tantas humillaciones porque ya no te amabas a ti mismo. Y mi fe en Dios era, ¿cómo salgo de aquí? Porque cuando uno es una persona que cree en Dios y más esposa de un pastor con una imagen conocida en la ciudad, tú dices, las personas van a odiar a Dios. O sea, yo decía, las personas que sepan esto van a odiar a Dios, pues no van a creer en Dios, se van a ir de la iglesia, su corazón se va a dañar. Y bueno, fíjate que es una de las preguntas que más me hacen y nunca dejé de creer en Dios. Sin Dios no hubiese podido salir de esto, porque Él me envió a las personas correctas, a los ángeles que yo digo, para que yo sacara fuerza de donde no podía y decir, ya, hasta aquí, nos divorciamos y que se sepa lo que se tenga que saber, porque no soy yo. O sea, yo no soy la que tengo el problema, yo no me puedo morir por ti. Tú eres el del problema, tú eres el que usa a Dios y nos busca ayuda. Y fue así donde entendí que sin Dios no hubiese podido salir de esto. ¿Cómo pasa, Angélica? Pues yo te conozco de hace muchos años. ¿Cómo pasa, Angélica, de ser esa mujer empoderada, esa mujer empresaria, esa mujer y que estaba impulsándose siempre en los negocios, impulsando a otros, llevando a otros al propósito? ¿Cómo llegas de ese nivel tan alto a llegar hasta lo más bajo
casi que morir a causa de una relación. ¿Cómo pasa eso? ¿Pasa de una vez o es un paso a paso, un gota a gota? Fui la presa fácil para un depredador. Uno de los primeros títulos del libro, Presa fácil. Y comienzo a contar cómo tuve una niñez, una adolescencia y una adultez, siendo una mujer muy segura y independiente y emprendedora como usted me pudo conocer en algunos años. Y también cuento cómo fui presa fácil. Un narcisista, un depredador, no tiene que ser un pastor, puede ser una mujer, un hombre, o sea, es su naturaleza. Eh, Claro. él, ve, él, él va viendo como cuando la gacela está subiendo la montaña y el depredador está que se la quiere comer, bueno, ve su debilidad. Él vio mi debilidad en una de las circunstancias de mi vida que pasé y él como pastor y con su familia pudieron entrar a mi hogar, vieron mi debilidad, su oración me ayudaba. Es que era una familia que casi que nivel Dios. Entonces uno se empieza a enamorar sin saber que ellos te están analizando, que ese depredador te está analizando porque eres la presa fácil, estás débil, vio tu debilidad. Y fui la presa fácil para ese pastor. Fui la imagen que él necesitaba tener a nivel financiero, a nivel personal. Y bueno, nada, yo me había dejado de amar a mí misma. Así fue la presa fácil. Dejé de amarme a mí misma. Y él lo vio y yo todo era el pastor, el Señor, el Dios, y ya no era Angélica, quedó en el plano número 10 del piso sótano 4. Y eso es una de las razones como alguien puede ser tan independiente y segura, pero en su momento de debilidad puede un depredador entrar a su vida. Y también en el libro hay un título donde les enseño a las personas cómo no caer en manos de un depredador, cómo dejar de ser una presa fácil para un narcisista. Todo eso lo escribo en el libro. O sea, mi libro viene siendo un manual de vida abierta para que otra persona, sea cual sea la circunstancia, pueda correr y determinar y entender cómo saber si está al lado de un narcisista o de una narcisista. Sí, ayer de hecho hablaba un poco acá en la iglesia, dando una enseñanza, le explicaba algo parecido. O sea, el cazador pone lazos para aquellos que no puede atrapar. ¿Cuánto más no va a atrapar si tú estás dentro del lazo? Si estás jugando dentro del lazo, pues posiblemente seas una presa fácil de poder tomar, ¿sí? Les decía, creo que se te fue un poquito la imagen allí, pero les decía ayer, ¿verdad? Que el cazador pone lazos para aquellos que no puede atrapar. ¿Ah? ¿Cuánto más no va a atrapar aquellos que juegan dentro del lazo? Y por eso es bueno tener la advertencia de saber, bueno, si tú estás viendo ciertas situaciones de un depredador, pues salte del lazo, no te quedes allá adentro porque te van a atrapar. Vas a quedar precisamente como tu libro, atrapada. Y es que muchas veces nos damos cuenta cuando ya estamos atrapados, es cuando ya estamos como esa presa a punto de morir. Ahí es que nos damos cuenta, Dios mío, o sea, ¿cómo llegué yo aquí? Y ahora, ¿cómo salgo? Porque imagínate siendo atrapado una gacela por un león, ¿sabes? Por un tigre que lo está, y ya cuando lo tiene atrapado, o sea, solo un milagro te puede salvar. Y ese milagro es la decisión de elegir por ti mismo, por ti misma, el amor propio. De hecho, es un mandamiento bíblico, pastor. Amar a tu Claro. prójimo como a ti mismo. Muchas veces es que no nos enseñaron a amarnos a nosotros mismos. Desde niños muchas veces no nos enseñaron y no, crecemos con tantos vacíos y necesidades que por más que seas una persona muy segura, puedes caer en manos de un depredador como me pasó a mí. ¿Cómo tú estás hablando ahorita y estabas acotando de que tu libro es un manual? Ahora, este manual, ¿cómo enseña a las personas que están atrapadas a salir? ¿Cuáles son los pasos si una persona se siente atrapada, está en esa situación, ¿verdad? Vulnerable, una persona que está en una situación vulnerable y atrapada, ¿cómo sale según el manual que tú has escrito a través de tu vivencia? ¿Cuáles son los pasos a seguir? El, Uno de los primeros pasos que explico en el libro es cómo recuperar tu identidad. Y en cómo recuperar tu identidad hay 10 pasos, como yo empecé, lo que a mí me funcionó. Yo siempre lo digo en mis videos, en el live. Eh, lo que a mí me funcionó, yo lo plasmé en un libro y tal vez a ustedes les funcione.
el primer paso para recobrar la identidad es comenzar a amarte a ti mismo con tareas diarias. O sea, porque cuando uno está atrapado en una relación que es muy tóxica, traumática, mira, tú hasta puedes ser muy linda o muy simpático en el caso del hombre, pero tú te puedes sentir la mujer más fea, como me pasó a mí, vivir con alguien que ni siquiera convivía íntimamente, ¿no? Entonces tú llegas al nivel de que yo soy fea, mi esposo no me ama, no me quiere, porque hubieron momentos donde él intentó dejar de ser homosexual y dedicarse solo a la familia, a la iglesia, y uno le cree, porque eres su esposa, estás en Dios, crees que Dios va a transformar todo, y luego descubre a las espaldas que los correos llegan mensajes con todos los jovencitos que se citaba a mis espaldas. Entonces, fácil, ¿no? No es fácil decir, pero ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué estoy en este proceso de mi vida? Y bueno, me tocó creer, quizás mi ingenuidad, el mostrar mi debilidad ante una persona que no me imaginaba que es tan mala, tan calculadora. Y bueno, mis consecuencias fueron esas, pero también tuve la oportunidad de salir, porque eso es muy importante. Podemos estar atrapados, pero siempre hay una oportunidad de salir, siempre. A veces nos quedamos ahí porque nos acostumbramos al dolor, pero tenemos miedo, pero siempre créanme que siempre, si crees en Dios y le pides a Dios cómo salir de esa situación de estar atrapado en tu vida, sea cual sea, siempre va a haber una oportunidad para salir. O sea, así sea un huequito por ahí, pero los testimonios que yo he visto de personas que se han superado, siempre la vida, Dios le presentaban esta oportunidad y la tomaron, como en mi caso. Así Yo es. tuve un... Te pregunto, ¿dónde se puede adquirir tu libro? ¿A través de qué plataforma? ¿Cómo se puede conseguir? Para las personas que pues, quieren salir de donde están metidas. En mi Instagram está el link del primer libro por Amazon, a través de Amazon. Y los que están en Venezuela lo pueden solicitar a través conmigo y se le envía. Pero más que todo por Amazon. Las personas que están en otro país, en Panamá, Colombia, donde estén, Amazon, lo pueden comprar por Amazon. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Angélica, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir parte de tu historia. Ya saben, por Amazon y a través pues, de Angélica Delgado, pueden buscarla por Instagram. Y bueno, si no la encuentran por allá, también se pueden comunicar conmigo y ahí pasamos el contacto. En este caso, están interesados en adquirir el libro Atrapada. No nacimos para estar atrapados. Dios nos hizo libres. A libertad nos llamó Dios. A paz y a libertad nos llamó Dios. Y este es el tiempo de decidir, como lo decidió una vez Angélica, salir de una relación tóxica. Y este es el momento de ser libre y poder vivir. Hay algo que Dios nos dio, algo maravilloso, y se llama vida. Y la vida es para disfrutarla, Sí, no para estar atrapados. claro que sí. Angélica, si quieres unas palabras para terminar a las personas que nos escuchan, algún consejo para terminar nuestra entrevista, algo que quieras animarle. Sí, bueno, yo lo digo en mi libro, los peores finales pueden ser tus mejores comienzos. Y siempre lo digo, el amor propio es el centro de casi todas las cosas para que todas las cosas fluyan. El amor propio comienza contigo, donde estés, sea la situación que estés. Revísate cómo caíste ahí, cómo llegaste ahí, a ese punto de partida, para que puedas llegar a un final con con un final feliz, de bendición. Pero si tú no retrocedes un poquito y conocer cómo llegaste, te aseguro que en ese recorrido, cuando vayas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, te vas a dar cuenta que el centro de todo es que dejaste de amarte a ti mismo y diste más por esa persona, amaste más, te entregaste más, no tuviste límites, te dejaste de amar a ti mismo. Ese es mi consejo. Si no te amas a ti mismo, ¿cómo otra persona te va a amar? O sea, ese es mi mayor consejo. El que le puedo dar a un ser humano es, vamos a comenzar a amarnos a nosotros mismos y comienzan a mejorar. Sí, fíjate que estamos hablando, hoy estamos hablando pues de tu libro, pero yo les voy a aconsejar
no porque sea Angélica, no porque la conozca, porque sea mi amiga, pero les aconsejo que consigan el libro. La literatura y las experiencias de otros nos enseñan, nos ayudan, personas que ya han superado. Hace muchos años leí un libro que se llama Amar o Depender y eso me sacó del fondo y me levantó. Tuve que seguir pauta por pauta, paso por paso, lo que decía ese libro. Y quiero recomendarles que vayan por este libro en Amazon, contacten a Angélica para que a través de su experiencia, quizás, como dice Angélica, no es como homosexual, pero puedes estar atrapado en una relación narcisista, con alguien que no te ama, con alguien que ya te quitó el valor, con alguien que ya tú sabes que no tiene ningún sentido, ningún sentimiento hacia ti, con personas que simplemente te están maltratando, te están usando o simplemente tienen un apego por algo y se están aprovechando de esa situación. Posiblemente si estás atrapada, este es tu momento. Angélica, ¿vas a decir algo más? Sí, es importante cuando te dijo, le están quitando, te están dañando. Cuando no te amas a ti mismo, tú lo ves como, me están dañando, Pero cuando tú te amas a ti mismo, créeme que nadie te quita nada. Y es difícil que alguien te haga daño, porque tú lo permites porque es tu responsabilidad. Pero cuando dejas de amarte a ti mismo, recuerda lo que dice mi libro, cuando tú no eliges, otro elige por ti. Y siempre que tú estás débil, va a llegar alguien más fuerte que tú. Y si no tiene a Dios en el corazón, lamentablemente te va a dañar, a maltratar, pero es porque tú estás en un nivel muy bajo de no amarte a ti mismo y lo permites. Por eso lo digo, me despido diciendo, el amor propio es la clave de muchas cosas para mejorar tu vida emocional, personal, familiar, laboral y hasta con las finanzas. El amor propio, pastor. Gracias por la entrevista. Muchas gracias, Angélica. Gracias por tu tiempo. Dios te bendiga. Y bueno, seguimos orando también por la salud de tu niño, que todo salga bien, que se continúe bien como va. Y bueno, estamos en contacto. Y a todos, pues nuestros seguidores, ya saben, corriendo a buscar ese libro y a buscar esa solución desde el corazón de Dios, porque sé que salió de las manos de Angélica, pero sé que fue escrito desde el corazón de Dios. Así que Dios te bendiga, Angélica. Muchas bendiciones a todos. Shalom para todos. Bendiciones.